Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad, por este privilegio que nos permite de estar una vez más aquí en este lugar para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y para ello, hermano, le invito a que abramos nuestras Sagradas Escrituras allá en Salmos número 5. Vamos a estar leyendo esta hermosa porción y así un momento, de verdad, estaremos en comunión con Dios a través de la oración. Salmo número 5, hermanos, y lo leemos juntos, por favor, todos juntos, ¿verdad? No son muchos versículos, y así, ¿verdad? Vendremos un momento en oración, pidiéndole a Dios de su gracia, de su amor, de su sabiduría, porque hemos venido a este lugar, ¿verdad? Para fortalecernos cada día en Él, porque cada día vivimos tiempos difíciles, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de tus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Aleluya, qué hermosos salmos. Dice al principio, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Creo que al estar en este momento, al estar aquí, creemos que Dios considera, presta atención a nuestra oración, a nuestro ruego, a nuestra súplica, y Él está presto para ayudarnos, hermanos, siempre y cuando nosotros nos pongamos a cuentas con Él, siempre y cuando caminemos conforme a su voluntad, hermanos. Así, si alguien gusta pasar aquí al frente o en su lugar, vengamos un momento en oración. Aleluya. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, una vez más por la oportunidad, por el privilegio que me das de estar aquí en este lugar, Señor, donde hemos dispuesto de poder alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, donde hemos dispuesto, Señor, estar un poco, Señor, en comunión contigo, Padre. Antes de empezar, Señor, esta oración, yo te ruego y te pido, Padre, que tú perdones, oh Dios, toda falta, todo pecado, toda inmundicia, todo mal pensamiento que pudo haber salido de mi mente y de mi corazón, Señor. También te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que sin querer pecamos contra ti, Padre. Pero en esta hora estamos aquí, Padre, no es porque seamos buenos o porque no tengamos nada que hacer en nuestro hogar, Señor, sino porque reconocemos primeramente, Padre, que sin ti nada somos, Señor, que sin ti nuestra vida está descarriada, que sin ti, Señor, nuestra vida cada día se puede morir, Padre. Es por eso que estamos aquí, Padre, porque queremos sentir tu presencia, Señor, queremos adorarte, queremos glorificarte, porque tú eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración, Padre, porque así, Señor, lo hemos aprendido a través de tu palabra, Señor, y también lo hemos sentido, Señor, a través, Señor, de los servicios, Padre, a través de cada canto, de cada alabanza, Padre. Dice tu palabra que donde estuvieran 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estaría en medio de nosotros, Padre, y yo creo fielmente esa palabra, Padre, que tú estás en medio de nosotros, escuchando nuestra oración, Padre, nuestro ruego, nuestro gemir, oh Dios eterno. Gracias te doy, Señor, porque
permitiste, Señor, conocerte, porque nos has permitido, Señor, el poder escuchar tu voz a través de tu palabra, a través de tus siervos, Señor, a través de un canto, Señor, a través de la naturaleza que cada día vemos en este mundo, Padre. Gracias te damos, Señor, por esa oportunidad, por ese privilegio, Señor, que quitaste esa venda de nuestros ojos, Señor, y abriste nuestros ojos espirituales, Padre. Y ahora podemos venir confiadamente al trono de tu gracia, Padre, y pedirte, Señor, con gemidos indecibles, Padre, y rogarte, Señor, por cada una de nuestras necesidades, oh Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. Agradecemos al Señor, amén, porque Él es grande, maravilloso, poderoso para con nosotros. En esta noche vamos a levantar nuestra voz y vamos a cantar al único, al grande, al poderoso. Allá afuera la gente se amotina, la gente corre para ver a una persona en un estadio. Y los lugares se llenan solamente para escuchar cantar su artista favorito. Aquella persona que le canta a todo lo que está en la tierra. Nosotros que estamos en este lugar queremos levantar nuestra voz, nuestro cántico, no a un ser humano, no a una persona. Queremos que nuestra alabanza llegue al trono de la gracia, al Dios todopoderoso que nos hizo, que nos formó, que nos conoció, que estábamos en la casa del Padre. Y nuestro embrión vieron sus ojos. Cada día que estemos en esta tierra, queremos, deseamos, anhelamos, Señor, conocerte más y más. Este canto dice: quiero conocerte cada día más, entrar en tu presencia. Y le decimos: revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Cantémosle juntos al Señor, a nuestro Dios, que nos permite respirar cada día, nos permite abrir nuestros ojos cada mañana, nos da de sus misericordias cada momento, cada instante de nuestra vida. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar.
nuestra garganta, con nuestros labios, con nuestra voz. Sea la honra y el poder, sea la gloria, Con todo sea el la corazón, honra y el poder. recibe la honra y recibe la gloria. Aquí estás sentado. He aquí hay un pueblo que te alaba. Aquí hay un pueblo que te adora, Dios. Sea la gloria, Aquí estamos, sea la Señor. honra y el poder, Creemos sea la gloria, que cuando hay alabanza, cuando hay adoración, oh, las cadenas son rotas, oh, los problemas son resueltos, las dificultades, Señor, todo se va acomodando. Tú trabajas, Señor, pero te alabamos porque creemos, Señor Jesús. Tenemos fe en un Dios poderoso, en un Dios que vive y reina para siempre. Gracias, Dios, gracias, porque podemos, Señor, estar confiados. Nuestro corazón, Señor, está regocijándose, Señor, en ti, en tu presencia. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar, pero alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar, pero alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, amén. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios y poder orar, poder presentarle a Dios nuestras peticiones, poder adorarle unos instantes. Y también uno de los privilegios, creo que es el privilegio más maravilloso que tenemos los hijos de Dios, el poder, hermano, estudiar la Biblia. Amén. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras rápidamente. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. Capítulo 1. Vamos a tomar estos versículos como base, versículo 6 al versículo 11. Si puede, hermana, me lo pone todo el capítulo porque posiblemente lo estemos usando. Pero ahorita voy a usar el versículo 6 en adelante, al versículo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 6 al verso 11. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, te damos gracias por todo el privilegio, la oportunidad, las bendiciones, por las luchas, por las pruebas, Señor, por todo lo que tú permites que pase en nuestra vida. En esta noche, Señor, al leer tu palabra, al leer esta inspiración, rogamos la iluminación, rogamos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Queremos estudiar tu palabra, Señor. Lo que tú dejaste escrito, Señor, tiene muchas verdades poderosas para nuestra vida. Permite que al estudiar tu palabra nuestra vida sea tocada, sea ministrada, sea guiada, sea transformada, sea cambiada, Señor. Y permítenos al conocer tu palabra entenderla, al entenderla practicarla, Señor, para que podamos ver tu poder y tu gloria. Me pongo en tus manos, pido siempre, Señor, la unción, la iluminación del glorioso Espíritu Santo de Dios. Me abandono en tus manos y tendré el cuidado de darte toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta noche. El tema de no solo de esta noche, sino yo no sé de cuántos meses, hermano, vamos a estar estudiando este tema en sus diferentes subdivisiones, en sus diferentes periodos. Y vamos a tocar el tema, hermano, de la historia de la iglesia. Hace muchos años, cuando fui al instituto, estudiamos un libro llamado así, La historia de la iglesia. Me recuerdo que en ese tiempo, hermanos, me pareció muy interesante y no tenía el conocimiento. Ahora no creo tener todo el conocimiento, pero quiero que a la luz de las escrituras vayamos conociendo a esta institución, a esta entidad, hermano, que hay en la tierra, y que no existe otra entidad tan poderosa como la iglesia. Tanto así que Jesús mismo habló de ella y dijo: ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. ¿De quién, hermano? De Cristo. No habló, hermano, de una denominación, no habló de una organización, no habló de un concilio, sino habló de la iglesia de Cristo. Voy a tomar las palabras que están en la Biblia, que nuestro hermano Eliel tomó como base cuando Jesús, hermano, le hizo el llamado a Pedro y le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundador, el ángulo y la base de la iglesia es Jesucristo mismo. Comenzaremos, hermano, diciendo que Jesucristo es el líder, el fundador, la piedra angular, la base, hermano, sobre el cual descansa la iglesia. La mayoría de veces cuando salimos a evangelizar, siempre nos encontramos, hermanos, con personas de otras religiones, de otras creencias, y nos empiezan a hablar de sus creencias, sus religiones.
sus fundadores. Y yo no sé si usted, hermano, le ha tocado el que le pregunten y quién fue su fundador y dónde fue fundada tu iglesia. Y si hablamos con alguien de la iglesia tradicional, nos pueden llegar a decir, porque nuestro primer papa, ustedes ya saben cuál es la doctrina de ellos, ¿verdad? Que fue Pedro. ¿Y ustedes quién fue? Entonces debemos de tener ese conocimiento, hermano, para saber en qué creemos, a qué grupo pertenecemos, hermano. Y vamos a estar viendo por espacio indefinido, hermano, algunos periodos desde la ascensión de Jesucristo hasta nuestros días. Se lo voy a mencionar. Si quiere anotarlo está bien, pero si no, vamos a ir paso a paso, no hay prisa. Ahorita solo quiero mencionárselos. Vamos a ver, hermanos, 6 periodos en la cual la iglesia, hermanos, ha pasado durante estos más de 20 siglos. Número 1, el primer periodo que vamos a ver se le llama, hermanos, la iglesia apostólica. El segundo periodo, solo se lo voy a mencionar, no lo vamos a ver hoy, ese periodo se le denomina la iglesia perseguida. Tercer periodo, la iglesia imperial. Cuarto periodo, la iglesia medieval. Quinto periodo, la iglesia reformada. Y ahí rápido usted va a decir, oh, Martín Lutero. No le voy a decir todavía de qué años a qué años consta cada periodo. Y la sexta, se le conoce, los estudiosos le han puesto como la iglesia moderna. No sé si usted me escuchó cuál es el tema de estos estudios. La historia de la iglesia. Historia, hermano, se refiere a los sucesos, a todo lo que la iglesia del Señor ha ido pasando. Y vamos a usar muchas estadísticas, muchos datos, pero jamás vamos a dejar, hermano, de usar la Biblia. Amén, hermanos. Ok. Cuando leemos, hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles, se le conoce así al libro de Hechos de los Apóstoles, porque ahí, hermanos, se narra la experiencia vivida, hermano, por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero aunque Jesús murió, también resucitó. Y esa vida, hermano, fue impartida a la iglesia. Entonces pudiera decirse que el libro de Hechos de los Apóstoles es, hermano, la vida de Jesucristo en la iglesia. Por eso, hermano, toma sentido cuando Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también dice, hermano, que en él tendremos vida y vida eterna. Esa es la vida que vivía, hermano, la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, la iglesia apostólica, hermano, consta, aquí sí puede anotar si gusta, si usted ya lo sabe, qué bueno, solo lo vamos a recordar para los que ya lo saben. La iglesia apostólica, hermano, y en esta oportunidad vamos a ver desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan, después del año 100 después de Cristo. Y en este periodo, hermano, vamos a empezar viendo la primera subdivisión. En esta noche vamos a hablar, hermanos, desde la ascensión de Cristo hasta la predicación de Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Qué sucedió? Al parecer, hermano, fueron a un total de 5 años. Es poco lo que vamos a ver, hermano, pero a la vez sucedieron muchas cosas. Dijimos, hermano, que Cristo fundó la iglesia y
mundialmente hablando, hermano, este movimiento de la iglesia empezó a crecer, hermanos, desde el día de Pentecostés. La iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés. La iglesia, hermanos, está compuesta por todos aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios y lo aceptan como su Salvador personal de sus pecados, y que le obedecen como a Cristo, el príncipe del reino de Dios sobre esta tierra. O sea, hay algunas cosas que dijimos, hermano, que tienen mucho que ver y que a veces nosotros solo los hablamos. Y al estar estudiando, hermano, esta historia me recordó muchas cosas y me hace entender muchos versículos. Cuando dijimos que comienza su historia, hermano, la iglesia en el día de Pentecostés, acuérdese que desde que Jesús resucita, dice la palabra de Dios. Vamos a ver desde el versículo 1, vamos a estudiar el capítulo 1 y ahí vamos a encontrar algunos datos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El doctor Lucas, este es el segundo tratado, esta es la segunda vez que le escribe a un hombre llamado Teófilo. En el primer tratado, en la primera vez que le escribe, es en el evangelio que lleva su nombre. Si usted lee en Lucas capítulo 1 verso 1, hermano, va a hablar ahí Lucas, pero aquí dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero mire el verso 2: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quién, hermano? Y aquí, hermanos, voy a tratar de darme a entender, hermanos. Muchas de las veces algunos versículos son exclusivamente para un grupo definido de personas. Y nosotros, hermano, como iglesia de Cristo, a veces queremos agarrar toda la Biblia, hermanos, para nosotros. Pero mire lo que dice aquí: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quién, hermano? Aquí hay algo clave, aquí hay algo, hermano, que debemos entender. Los mandamientos que Él dio en estos días, dice, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esos mandamientos no eran para nosotros. Y ahorita vamos a ver qué mandamientos. Y ahorita vamos a ver, hermano, que no todo los versículos que están en la Biblia los podemos aplicar a nosotros. Algo así de sencillo y de rápido. Usted puede decir: no, es que la Biblia toda es para mí, las promesas, lo que el Señor me pide, yo voy a hacer todo lo que está en la Biblia. Sí, pero debemos de ver, hermano, a quién le está hablando, por qué les está diciendo eso. No podemos nosotros decir que así como Pablo circuncidó a Timoteo, hermano, pues nosotros los cristianos, aunque ya está en el Nuevo Testamento, todavía debemos de practicar la circuncisión. Sino que fue necesario, hermano, que se hiciera esto por los tiempos que estaban viviendo y porque había muchos, hermanos, judaizantes. Entonces, vamos a ver qué es lo que el Señor les dio de mandamientos. Verso 3: a los apóstoles. ¿Sí logramos ver eso, hermano? A los apóstoles que había escogido. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Eso quiere decir que no había duda. Posiblemente de aquí tomen, hermano, estas palabras algunos estudiosos y algunos teólogos
cuando dicen que el ministerio de los apóstoles o del apostolado ya no sigue vigente, solamente los que vieron a Jesús, los que recibieron las enseñanzas de Jesús, porque aquí dice exclusivamente que esos mandamientos fueron para los apóstoles que él había escogido. Dice, a quienes también después de haber padecido, también aquí dice que los apóstoles fueron testigos, se presentó vivo. ¿Por qué dice se presentó vivo? Porque Jesús había muerto. Y si estaba vivo es porque había resucitado. Entonces, muchos argumentan, hermano, que un apóstol tiene que haber experimentado la resurrección de Jesucristo. Tuvo que haberlo visto, hermano, resucitado. Dice, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días. Y hablándoles acerca de qué, hermano. Si hay algo que Jesús enseñó y que Jesús habló siempre, hermano, fue el reino de Dios. Nosotros, hermanos, seguimos predicando el evangelio del reino. Verso número 4. Y oiga, y estando juntos les mandó. Esto es tremendo. ¿A quiénes les mandó, hermanos? A los apóstoles. ¿Y cuántos estaban en el aposento alto, hermano, en el día de Pentecostés? ¿Estaban 12 o cuántos estaban? Dice la palabra que estaban como 120. No es un número fijo, pero dice como 120. Pero ellos estaban esperando, estaban queriendo obedecer lo que se les dijo a ellos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y oiga, este es el mandamiento que él les dio, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y quiero que vayamos tratando de entender esto, hermano, para poder entender también la doctrina del Espíritu Santo, que ahorita lo vamos a ver. Y que muchos, hermanos, nos confundimos que si tengo el bautismo del Espíritu Santo, que si tengo el Espíritu Santo, o que tengo que hablar en nuevas lenguas, o que tengo que vibrar, o que tengo que profetizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer como iglesia de Cristo? Dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Por qué tenían que esperar la promesa? Y aquí viene algo, hermano, que quiero compartirle a la luz de la palabra. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hermano, le iba a decir existen, pero no existen. Son desde la eternidad y hasta la eternidad. Así como Dios no existe, Dios es, porque no tiene principio ni tiene fin. Entonces, ¿por qué está diciendo aquí que esperasen la promesa del Padre? Porque si usted se da cuenta, cada persona de la Divina Trinidad tiene su trabajo y tiene un periodo en el cual fueron trabajando. Dios Padre trabajó, hermano, en el Antiguo Testamento, en la creación hasta Malaquías. Después viene Jesús, hermano, desde su nacimiento hasta su ascensión. Pero después viene, hermano, algunos teólogos le dicen, viene la economía del Espíritu Santo. Y ahí Él empieza a obrar. No es que Dios Espíritu no se movía. Acuérdese que en el Antiguo Testamento Dios era el que se movía, Dios es el que los guiaba, Dios era el que llamaba, Dios era el que hacía todo. Aunque Jesús apareció en el Antiguo Testamento en forma de una palabra que se llama teofanía. El Espíritu Santo actuó en el Antiguo Testamento solo, hermano, en personas y en tiempos específicos, pero siempre
eran, hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, por eso es que les dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Para quién era la promesa del Espíritu Santo, hermanos? Según lo que vimos versículos atrás, para los apóstoles y los que más adelante, hermanos, los judíos que iban a ser parte de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. Verso 5. Y aquí viene un dato que es muy importante. No sé si termine todo lo que traje. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan el Bautista. Más adelante vamos a ver, hermano, un versículo donde se habla de algunos hermanos que habían creído en el bautismo de Juan. Pablo les pregunta si habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y ellos dicen, ni siquiera sabemos que haya Espíritu Santo. Por eso dice, pero Juan, o porque Juan ciertamente bautizó con agua. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Dicho sea de paso, hermano, no existe solo un bautismo, porque ahí habla del bautismo de arrepentimiento. Otro día vemos acerca de Hebreos, dice de la imposición de manos, de los bautismos. ¿Cuántos hemos leído eso? Que después, hermano, de haber pasado tanto tiempo, debiéramos de ser ya maestros. Dice, pero tenéis necesidad de que se les dé leche todavía de lo básico, de lo elemental, de los bautismos, de la imposición de manos. Entonces habla de bautismos, y uno de los bautismos era el bautismo con agua de Juan. Mire, mas vosotros, ¿quiénes eran esos vosotros? En esa conversación, ¿quién estaba, hermanos? Jesús y los apóstoles que había escogido. Si estamos, hermano, ahí en la Biblia, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero aquí viene algo tremendo. Verso número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga esto, man. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que cuando bautizamos, usamos, hermano, la fórmula de Jesús. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, el nombre es poder. En el poder y en la autoridad del Padre, en el poder y en la autoridad de Jesús, en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Los judíos, hermano, estaban bautizados en el Padre, creían, sabían quién era el Padre. Pero aquí, hermanos, ellos ya sabían quién era Jesús. Cuando dice, recibiréis el bautismo del Espíritu Santo, dice, van a ser sumergidos, van a ser llenos. En Hechos capítulo 2, cuando habla de que vino un viento recio, que se le repartieron lenguas como de fuego, no dice y fueron bautizados, sino dice y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces dice, y me seréis testigos. Cuando venga el Espíritu Santo va a provocar, hermano, un cambio. Esto me llamó la atención. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Durante los 40 días que siguieron a su resurrección, hermano, les mandó
antes de que comenzasen a predicar su evangelio, que esperasen el bautismo del Espíritu Santo. 40 días, a los 40 días, hermano, Jesús ascendió a los cielos. Se tuvieron que esperar otros 10 días para que llegara el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. Pero quiero ir, hermano, a este versículo en la traducción del lenguaje actual. Hechos 1:8 dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder. Escuche esto, hermano. Esto me marcó, esto me llamó la atención. Y recibirán poder, ¿para qué? Para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, de Samaria y también hasta en los lugares más lejanos del mundo. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos, sobre los apóstoles, para que ellos predicasen. No se ve, hermano, a Pedro, no se ve a ninguno de los apóstoles antes de que venga el Espíritu Santo en Hechos 2, que ellos tengan ese poder, que ellos tengan esa autoridad, que ellos tengan ese denuedo. Es más, vemos a todos los apóstoles antes, hermano, de que Jesucristo muera y resucite, todos miedosos, todos negándole, todos, hermano, esparciéndose como ovejas que no tienen pastor. Pero cuando viene el Espíritu Santo, hermano, esto quiero que lo llevemos. Yo no puedo hablar de Jesús a menos que tenga la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Nadie tiene la autoridad de hablar de Jesús a menos que tenga el Espíritu Santo en su vida. Ahora, no voy a llegar todavía a nosotros, hermano, ¿qué es el Espíritu Santo para nosotros? ¿Cuándo lo recibimos? Si aquí dice que para los apóstoles que había escogido tenían que esperar hasta el día 50, hermano, después de la resurrección de Cristo. Jesús, hermano, siempre habló del reino de los cielos, pero Jesús se enfrentó, hermano, con un gran inconveniente a lo largo de su ministerio. El corazón de su mensaje, hermano, era el reino de Dios. Quiero que me ponga Marcos capítulo 1, verso 14, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué evangelio, hermano? El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué quiere decir evangelio? Del griego evangelión. Buenas noticias, buenas nuevas. Eso es lo que predicaba Jesús. Entonces, el mensaje de Jesús, hermano, era el reino de Dios. Pero el problema era que los judíos que lo oían, escuche esto, hermano, se lo figuraban a su manera. Los judíos estaban convencidos. Los judíos tenían hasta cierto punto, hermano, un espíritu de que eran únicos, de que eran especiales. Se recuerda que le decía que los judíos cuando oraban, hermano, decían: le doy gracias a Dios que no soy fariseo, le doy gracias a Dios que no nací mujer, ellos se sentían, hermano, como eran el pueblo de Dios, Dios les había dicho eso. Ellos pensaban que el reino que Jesucristo anunciaba era un reino literal, era un reino de poder, era un reino de ejército, era un reino, hermano, que iba a conquistar. Ellos habían sido conquistados hace tiempo atrás de que Jesucristo llegara. Entonces, hermanos, los judíos estaban convencidos que eran el pueblo escogido de Dios y creían que eso quería decir que eran los favoritos, que estaban destinados a un honor y a un privilegio especial. Y oiga, y ellos creían que era para dominar el mundo. Todo el curso de su historia demuestra todo lo contrario. Y demuestra, hermano, que humanamente hablando no podía ser así.
Palestina. Cuando yo vi estos datos, los que ya fueron, hermano, a Israel, ¿cuántos de aquí ya fueron a Israel? Pues con estos datos se va a imaginar. ¿Cuántos sabemos que Israel es un pueblo pequeño? Es un país pequeño. Pero aunque es pequeño, es bien bendecido. Para que tenga usted una idea, si usted conoce los kilómetros, traje estos datos en kilómetros. Encontré que Palestina era un país pequeño, de menos de 200 kilómetros de largo, por 65 kilómetros de ancho, y estuvo dominado por los babilonios, por los persas, por los griegos y los romanos. Así que cuando Cristo vino, ellos esperaban el día en que por intervención divina la soberanía que soñaban sería suya. Cuando Jesús vino y dijeron: ha nacido el rey de los judíos, ellos dijeron: ahora sí, vamos a derrotar a los romanos, ahora sí este imperio, vamos a terminar con todo este gobierno, con todo este yugo que tenemos de ellos. Así que ellos esperaban, hermano, eso. Concebían el reino en términos de este mundo y no con la política de Dios y el gobierno de Cristo. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 6 verso 10. ¿Cómo concebía Jesús el reino? Esto, hermano, ya lo hemos estudiado. Así concebía Jesús el reino de Dios. Jesús, cuando oró, les enseñó a sus discípulos: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa era la oración. Esa era lo que Jesús, hermano, decía. Cuando los discípulos y cuando los judíos oían eso, que Jesús oraba de que viniera el reino, no lograban entender esto. Aquí, hermanos, encontramos dos peticiones. Esta palabra está medio rara, pero se la voy a decir. Dos peticiones yuxtapuestas. No tiene que aprendérselo. La primera petición es: venga tu reino. Y cuando oyeron eso, los judíos dijeron: vamos a tener que ser victoriosos. Hoy sí vamos a quitarnos ese yugo. Pero lo que no entendieron es que Jesús le dice a Dios: mire, venga tu reino. Pero le dice: en ese reino que va a venir, que va a ser establecido, le dice: hágase tu voluntad. Y aquí es donde los judíos ya no les gustó. Decían: no, un reino así no lo queremos. Queremos un reino donde gobernemos, queremos un reino donde todos nos tengan miedo. Pero eso de que Jesús venga a tu reino y le dices al Padre: hágase tu voluntad. Y mire lo que dice Jesús: que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se imagina usted la voluntad de Dios en el cielo? Usted se lo imagina. Bueno, y voy a dar esto que encontré. Esto es característico, hermano, en la poesía hebrea, el decir lo mismo de dos maneras paralelas. La segunda petición, de las cuales amplía o explica la primera. Por lo tanto, vemos que Jesús entendía el reino de Dios como se hace tan perfectamente en el cielo. Precisamente, hermano, por eso sería un reino basado en el amor y no en el poder. Entonces, cuando nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo y que, hermano, cuando le pedimos: venga tu reino, ese reino tiene que estar basado ¿en qué? En el amor y no en el poder. Por eso cuando muchos vamos entendiendo esto, decimos: esto ya no me gusta.
Yo pensé que aquí iba a gobernar, yo pensé que aquí iba yo a tener poder, pero no, Jesús nunca enseñó eso. Y para lograrlo, los humanos necesitamos, hermano, el Espíritu de Cristo. No podemos entrar a ese reino, hermano, que va a venir y que se va a hacer la voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Humanamente no vamos a poder. Vamos a necesitar al Espíritu Santo. Por eso les dijo: me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu. ¿Por qué no los mandó antes, hermano? ¿Por qué cuando los mandó de dos en dos no les dijo, hermano, que fueran a predicar el evangelio y que empezaran a levantar iglesias? No, no les dijo eso. Fue hasta después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Nadie, hermano, es más, el evangelio se conoce como el evangelio del Espíritu. Nadie puede hablar del evangelio a menos que tenga el Espíritu Santo de Dios. Ya antes Lucas había hablado 2 veces de esperar la venida del Espíritu Santo. Pero no debemos pensar que el Espíritu, aquí vuelvo a repetir lo que hace rato ya dije, no debemos pensar que el Espíritu Santo, hermano, no estaba. No debemos de pensar, y bueno, hasta ahí fue que el Espíritu Santo hizo acto de presencia y nunca había estado, no lo conocían, no habían oído hablar de él. Sí, pero aquí, hermano, cuando descendió o cuando les dieron la promesa, era para que estuviera permanente ya en la iglesia, para que no se fuera. Jesús les dijo: me voy a ir, pero no se van a quedar solos. Voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador. Dice: el cual va a estar con vosotros todos los días. Y esto es maravilloso, hermano. Ahora, cuando vemos, regresamos, hermano, a Hechos capítulo 1 verso 8. Cuando vemos que dice que va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo, pero recibiréis poder. Y aquí nos explica este versículo: no puedes obtener poder a menos a los apóstoles. Esto es para los apóstoles. Nosotros no podemos tomar esto y decir: bueno, yo ya acepté a Cristo y no tengo el Espíritu Santo. Voy a orar para recibir el Espíritu Santo para predicar el evangelio. No, esto era para ¿quiénes? Para los apóstoles que él había escogido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto era exclusivamente para ellos, porque no habían, hermano, no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Aunque Cristo había estado, hermano, la economía, el mover del Espíritu Santo no empezó sin parar, hermano, desde el Pentecostés hasta nuestros días. Desde que vino en el día de Pentecostés no se ha ido nunca más. Amén. Pero estos hombres, estos apóstoles: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me llamó la atención, hermano, que para ser testigos, la palabra, hermano, testigo, quiere decir en griego lo mismo que la palabra mártir. Pero quiero que veamos algunas características, algunas cosas en relación con el testimonio cristiano. Un testigo, hermano, es alguien que puede decir: yo sé que esto es verdad. En un juicio nadie puede, hermano, testificar solo por lo que ha oído por ahí. Tiene que saberlo de primera mano y por experiencia propia. Nadie puede decir: me dicen que en el evangelio las personas cambian. No, mi papá es cristiano y sí ha cambiado. No, eso no es ser testigo. Acuérdese que Job, hermano, hablaba de Dios,
Pero dice, de oídas te había oído. Y luego dice, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de nosotros fuimos a la iglesia mucho tiempo y Cristo no era nuestro Salvador? ¿Cuántos cantábamos en la iglesia y no cambiábamos? Yo era uno de ellos. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida realmente, hermano, nosotros nos volvemos testigos. Entonces, hubo un tiempo en la vida, hermano, de un hombre llamado John, lo voy a leer en español, Bunyan, cuando él no estaba seguro. Y oiga esto, aquel que escribió, hermano, El Peregrino, le preocupaba que los judíos decían que ellos eran los que tenían la verdad. Y si usted habla con musulmanes, con católicos, con testigos, ¿quiénes son los que tienen la verdad o los que dicen? Hermanos, ¿usted dice tener la verdad? No. El día que nosotros vayamos a predicar y digamos, vamos a la iglesia porque nosotros tenemos la verdad, estamos mal. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces, este hombre se preocupó, hermano, porque todos decían que tenían la verdad. Y aquí se pregunta el escritor, ¿será el evangelio algo parecido? ¿Un mero a mí me parece? No, el evangelio es verdad. Pablo llegó a decir esto, no me avergüenzo del evangelio. Y no dijo, porque me parece que es poder de Dios, porque me cuentan que es poder de Dios. No, Pablo lo dijo, hermano, con un convencimiento, con un poder y con una autoridad. Y dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yo mismo lo he visto. Entonces, hermano, el testigo es el que dice, yo sé, yo lo vi. Entonces, estos apóstoles, hermano, tenían que experimentar primero. Para ser testigos, hermano, de Cristo, tenían que recibir el Espíritu Santo. Entonces nosotros, y más adelante vamos a explicar eso, nosotros, hermano, podemos predicar, podemos anunciar de Cristo, podemos ser testigos porque tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. La segunda cosa, hermano, de un testigo es que un testigo verdadero no lo es solo de palabra. Y esto me llamó la atención. Un testigo verdadero, alguien que da testimonio de que Cristo, hermano, es poder, de que el evangelio es poder de Dios, no solo lo dice de palabra, sino que esa palabra se va a los hechos. Y esto que encontré me llamó la atención. Se cuenta, hermano, que hubo un hombre llamado Henry Morton Stanley que un día descubrió a un hombre que citaba nuestro hermano David cuando nos hablaba de los misioneros, de un hombre llamado David Livingstone, que él estaba en África, este misionero. Cuando Henry, hermano, conoció en el África Central a David Livingstone, después de pasar con él algún tiempo, dijo esto: si me hubiera quedado con David un poco más, no, aquí no dice qué tanto tiempo se quedó, pero dice, si me hubiese quedado con él un poco más, no habría tenido más remedio que hacerme cristiano. Y la cosa es que él nunca me lo dijo. Entonces, cuando yo vi esto, ¿qué clase de misionero era David Livingstone? Y es que hay muchos hombres de Dios que no andan diciendo lo que son. Amén. Lo dicen en el lugar que tienen que decirlo y en el momento que tienen que decirlo. Pero donde no tienen que hablar, donde no hablan, ¿qué es lo que hacen, hermano, con el evangelio de Cristo?
lo viven. Y esto me vino a la mente. Posiblemente usted y yo no seamos predicadores, posiblemente usted y yo no anunciemos, no nos pongamos como Pablo, vayamos al Areópago y empecemos a discutir con los griegos y hermano, posiblemente no hablemos con otras personas de otras religiones, pero posiblemente, hermanos, los que están a nuestro alrededor. Yo no sé qué impacto hace usted en la vida de los que, hermano, ¿cuántos han tenido visita por más de una semana en casa, o de 2 semanas, o de un mes en su casa? ¿Nadie? Le voy a contar esto. Ya lo he contado más de alguna vez, espero que no llegue hasta allá, pero si llega está bien. Resulta que, ya lo conté, que había una mujer que venía, hermano, de México, y que vivía una vida no muy agradable. Vivía una vida, hermano, que tenía que hacerlo porque a ella así lo había decidido y porque se lo imponían. Pero parece que llevaba rumbo hacia, no sé si Nueva York o algún otro estado. Pero se le ocurre pasar por ahí, por donde nosotros. Digo nosotros porque yo en ese entonces estábamos con el hermano pastor. No sé si nuestro hermano Eliel y su esposa estaban ahí, pero pasó. A lo mejor estoy exagerando, no sé si estuvo 1 mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo estuvo esa persona. Resulta que empezó a venir a la iglesia. Cuando regresó, hermano, a su lugar de origen, dijo: yo ya no voy a trabajar en esto, yo ya voy a buscar a Dios. ¿Qué es lo que quiero transmitirle? Que cuando nosotros, hermano, una persona viene a nuestro hogar, posiblemente no le estemos diciendo: hey, ¿sabes qué tienes que orar? ¿Sabes qué tienes que leer la Biblia? ¿Sabes qué tienes que cantar? Y a ver, vamos a cantar. No hay santo como Él. Yo no quiero cantar. Pero con el hecho de que vean, hermano, lo que nosotros hemos conocido, el poder que hay en nosotros para vivir la vida que vivimos. ¿Cuántos vivimos en santidad, hermanos? Ahora la pregunta ¿es por nuestra fuerza? ¿Por qué es que vivimos en santidad? Porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo y tenemos el conocimiento del Evangelio. Entonces, hermano, el verdadero Evangelio, este hombre dice: y lo raro es que él nunca me lo dijo, pero si yo me quedo otro poco, me vuelvo cristiano como él. Porque sus acciones, porque oiga, su amor, porque su sencillez, porque su servicio, porque siempre lo atendía bien, porque siempre, hermano, le daba el mejor asiento. Esto es tremendo, hermano. Nosotros, sin darnos cuenta, hemos atraído a personas al Evangelio. ¿Cuántos me escuchan, hermanos? Sin darnos cuenta, hemos atraído, nuestra vida ha atraído personas al Evangelio. Pero aquí viene lo triste: o las hemos alejado. Les hemos dicho: no, este es el Evangelio. Así como yo vivo, eso es el Evangelio. Entonces la gente dice: para ser como él, voy a hablar de mí, para ser enojón, gritón, codo, tacaño, mentiroso como el hermano Seas, estoy mejor así. Pero las personas, cuando ven, hermano, nuestro conocimiento del Evangelio y que lo practicamos, ellos dicen: yo quiero vivir como él, o yo quiero vivir como ella. Yo quiero tener esa paz, yo quiero tener ese gozo, yo quiero tener esa alegría, yo quiero tener esa amabilidad, ese amor que ellos tienen. El testimonio de la vida, dijo este hombre, de aquel hombre de Dios. Oiga esto, hermano. El testimonio de la vida de aquel hombre de Dios era irresistible. ¿Cuántos entendemos lo que es eso? Su testimonio y mi testimonio de lo que es un hombre de Dios viviendo el Evangelio se vuelve, hermano, irresistible. Si alguien está en contacto con nosotros,
va a conocer a Cristo, no a nosotros. No se va a volver como nosotros, va a conocer al Cristo. Por eso ese corito, dice corito, así nosotros decimos, el Cristo que yo predico, o este es el Cristo que yo predico. Oiga, a veces ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera pensamos lo que decimos. ¿Cuántos se recuerdan cómo dice ese coro? Ese es el Cristo que yo predico. ¿Y qué, hermano? ¿Sabía lo que estaba diciendo el que estaba escribiendo ese coro, hermano? Literalmente, ¿de verdad él no dejaba de predicar? Porque dice, y no me canso de predicar. Pero cuando está hablando de no me canso de predicar, es que yo vivo el evangelio, yo vivo la palabra. Oiga, yo hablo de la mansedumbre, y aquí está tremendo. Pero yo soy, conmigo no se metan. Pero qué bonito el mensaje que nos trajo el hermano el miércoles. Cuando hablo, hermano, de santidad, pero si supieran lo que yo ando haciendo por allá. Cuando hablo de fidelidad, pero hermano, el evangelio es un testimonio que se vive. Más que, hermano, el testigo no es solo de palabra, sino es de acciones. Le vuelvo a repetir, un solo gesto, hermano, para su vecino, sea bueno o sea malo, es suficiente, hermano, para que él sepa de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Nosotros pensamos que ellos no se dan cuenta. Nosotros pensamos, él está escuchando música y ni se da cuenta de cómo. ¿Cuántos tienen vecinos ahí donde vivimos? ¿O donde vive? ¿Sí le deja a usted espacio en su lugar de estacionamiento? Si agarra el bote de basura que no es de él y agarra el suyo, ¿qué hace, hermano? ¿Es usted capaz de ir y de lavarlo y llevárselo ya limpiecito? ¿Es usted capaz, hermano, de hacer pequeños detalles que digan, esta persona es diferente, esta persona me cuida, esta persona no me roba? ¿Qué haría usted si encuentra, hermano, la cartera del vecino lleno con unos $1,000, $2,000 cash y usted necesitando eso? ¿Qué haríamos? Esto es tremendo. Entonces, hermano, un testigo es aquel que no solo conoce la palabra, sino que la vive. Y lo tercero, lo que dije, hermano, ya nos vamos casi. Lo tercero es que la palabra, hermano, es un hecho que habla por sí mismo, que en griego en la lengua que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra para testigo y mártir es la misma. Un testigo tiene que estar dispuesto a ser un mártir. Oiga esto, hermano. Por eso es que Jesús les dijo, no quiero que se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Hasta entonces me seréis, ¿qué, hermano? Testigos. Parafraseando, hasta entonces me seréis mártires. Porque oiga, hermano, ser testigo conlleva ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Y buenas noticias, hermano, ya pronto nos van a probar si somos testigos. Ya pronto nos van a probar, hermano. Van a venir persecuciones y van a venir situaciones tremendas para los cristianos. Ahí es donde realmente se va a ver quién de verdad es cristiano. Si decimos no, yo no niego a Jesucristo, yo hablo de Jesucristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo voy a esperar en Jesucristo, porque esa es la verdad. Porque él, como dijo Policarpo, he vivido 60, 70, 80 años y de él solo he recibido, ¿qué dijo? Solo el bien, solo bendiciones. ¿Cómo podría negar eso? Hechos capítulo 19 verso 2. Bueno, vamos a ver dos citas rápidamente. Hechos capítulo 19 verso 2. Este es el versículo que le decía, hermano,
acerca de Pablo. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora póngamelo desde el verso 1 hasta el verso 6 para que lo entendamos. Dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Marque bien esta ciudad, porque después en el último versículo lo vamos a usar. ¿Vino a dónde, hermano? A Éfeso. Ahí fue donde después se levantó la iglesia, a los efesios. Dice: y hallando a ciertos discípulos, verso número 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No perdamos el hilo. Verso 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: oiga, ¿en qué fueron bautizados, hermano? En el bautismo de Juan. ¿De quién eran discípulos entonces? De Juan. Acuérdese que algunos de los discípulos de Juan, Pedro y Andrés, dice que cuando Juan, hermano, estaba con ellos, de repente ve a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hicieron Pedro y Andrés? Al instante empezaron a seguir ¿a qué? A Jesús. Los comentaristas dicen, hermanos, que posiblemente estos discípulos de Juan se movieron, hermano, a otra ciudad antes de que Cristo, hermano, muriese y resucitase y hubiese venido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos habían recibido, hermano, el bautismo de Juan de arrepentimiento y perdón de pecados, pero cuando Pablo, hermano, les habla del bautismo en Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo que Jesús mismo les dijo a los apóstoles, eso era para los apóstoles. La promesa del Espíritu Santo era para los apóstoles. Verso número 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo ¿de qué, hermano? Pues aquí está otro bautismo. El bautismo de Juan se llamaba bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel, oiga, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, cuando oyeron que él les predicó a Jesús, dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre. Fueron llenos, hermano, del conocimiento de Jesús. Fueron llenos del poder de Jesús. Se sumergieron en la autoridad de Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto fue exclusivamente para los apóstoles y los primeros judíos de la iglesia. Amén. Hermanos, a veces nosotros, hermano, queremos tomar esos versículos y queremos a fuerzas aplicarlos y decirle: hermano, si usted tiene a Jesús y no habla en lenguas, venga, voy a orar por usted para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Pero no leemos, hermano, el contexto de los versículos. ¿Qué vamos a hacer con este versículo que vamos a ver más adelante, hermano? Todos sabían, hermano, que vendría uno más grande que Juan, pero no sabían que Jesús, el Mesías, ya había venido. De los discípulos de Juan, hermanos, sabían que iba a tener que venir uno más grande que Jesús, pero ellos no sabían que Jesús, el Mesías, ya había venido. El que murió por nuestros pecados, resucitó de los muertos, ascendió junto al Padre y envió al Espíritu Santo. Ellos necesitaban, hermano, escuchar el resto del evangelio. Tan pronto como ocurriera este hecho, estos hombres podrían depositar su fe en Cristo y recibir el Espíritu Santo. Estos hombres,
Ahora, el Pentecostés fue el derramamiento formal del Espíritu Santo a los judíos y a los apóstoles. Es más, a los 120 que estaban, o como 120 que estaban reunidos esperando la promesa. Otros derramamientos en el libro de los Hechos fueron la forma de Dios para añadir nuevos miembros a la iglesia. La señal de la verdadera iglesia no es simplemente la buena doctrina, las buenas acciones, sino más bien es la obra del Espíritu Santo. Una iglesia, hermano, que no deja que la obra del Espíritu Santo trabaje, no puede, hermano, ser testiga, no puede anunciar el evangelio. Efesios 1:13. Pablo ya más adelante, hermano, les empieza a hablar a la iglesia de Éfeso. Posiblemente ya no estaban, posiblemente sí los que habían recibido el Espíritu Santo cuando él los encontró. Pero aquí, con esto nos vamos. Pablo le dice a la iglesia: en él también vosotros, y oiga, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Ahí lo dice: el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué no dice, hermano? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, posteriormente esperaron la promesa del Padre. No, sino que dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí está hablando que todo eso se hace, hermano, en ese mismo momento. Porque ¿qué es lo que nos produce fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Y quién es, hermano, el que toca nuestro corazón? ¿Quién es el que nos convence? ¿Quién es el que nos redarguye? Espíritu Santo. No podemos, otro versículo dice: nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Entonces tengamos cuidado, hermano. No creo que vayamos a otras iglesias, pero si usted llega a ir a otra iglesia y le dicen: si usted no tiene el Espíritu Santo, venga, pase que lo va a recibir. Entonces usted no podría llamar a Cristo Señor, porque nadie que tenga o que no tenga el Espíritu Santo puede decirle a Cristo Señor. Solo el que tiene el Espíritu Santo. El énfasis se pone, hermano, en la obra del Espíritu Santo. Él es quien a través de la fe sella a cada creyente, transformando de este modo en una pertenencia especial. Oiga esto, hermano. Cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creemos en él, nosotros recibimos, hermano, que somos pertenencia especial de Dios en el Espíritu Santo, mismo que es la garantía. La palabra sellados quiere decir alguien que tiene una garantía, alguien que tiene una marca. Y oiga esto, hermano: marca de que fuimos aceptados por Dios a través de la fe en Cristo. Todos los papeles, hermano, que son auténticos tienen que tener un sello. Aquí no se vale en la iglesia, hermano, lo falso, lo chueco. No, aquí tiene que ser auténtico. Aquí no hay de que yo aparento tener el Espíritu de Cristo. No, 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 no. Aquí, hermano, el sello. Por eso yo creo con todo mi corazón, y estoy seguro por la palabra, que cuando venga el sello, hermano, del anticristo, no sé si estemos o no estemos, pero esperemos no estar, pero no puede sellarnos a nosotros. Nadie que tiene un sello como pertenencia, esa es la garantía.
¿Cuántos de aquí le tienen miedo al sello del anticristo? Si tengo el sello del Espíritu Santo, el diablo no me puede tocar, porque este le pertenece a Cristo, este tiene garantía, esta es la seguridad. Es más, hermano, esta es una marca de que fuimos aceptados por Dios. ¿No le da gusto eso? Con todas nuestras debilidades, con todas nuestras malas acciones, el Espíritu, hermano, nos va perfeccionando y nos hace aceptos, hermano. Dios nos hace aceptos a través de Jesucristo. Póngase de pie, aunque ya no terminamos. La palabra aquí, habiendo creído, en el griego es aoristo. Y oiga, hermano, cuando dice habiendo creído, el tiempo de sellar coincide con el tiempo de creer. Nadie que cree en la palabra de Jesucristo, en el evangelio de Jesucristo, se queda sin sello del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Nadie que ha creído en Jesucristo está sin el sello del Espíritu Santo. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos el sello del Espíritu Santo. Así que, por favor, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé la gracia, la fuerza, la sabiduría y que podamos predicar el evangelio. Si podemos con palabras, si podemos hablar de la iglesia de Cristo, hablemoslo. Pero si no, hermanos, seamos, y nuestro hermano David siempre nos decía, vaya a investigar, hermano, en el internet y busque a un misionero, David Livingstone, y va a ver, hermano, cómo esos hombres vivían un evangelio, hermano, poderoso. Dios, te damos gracias, te bendecimos en esta noche, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Venimos delante de tu presencia, Señor, para darte honra, gloria, alabanza y adoración. Al conocer, Señor, cómo empezó tu iglesia, al conocer cómo tú empezaste a obrar, Señor, en la vida de los primeros hombres, en los judíos, Señor, porque esa era las familias, esas eran, Señor, la raza, Señor, que formaba parte de tu iglesia. Posteriormente se empezó a extender, y eso es lo que vamos a ver posteriormente, Señor. Mientras ellos no salían de ahí, estaban tranquilos, Señor, hasta que tú moviste por tu Espíritu, Señor, algo poderoso para que se extendiera tu evangelio. Pero mientras ellos estaban ahí, tu Espíritu Santo estaba con ellos, Señor. Tú les dabas ese poder, esa autoridad, y vivían, Señor, de tal manera que el pueblo, los lugares, Señor, donde ellos se movían, la gente se daba cuenta, Señor, del poderoso evangelio que vivían, de eso que ellos hablaban, Señor, y que no solo lo hablaban, sino que era algo vívido, algo real, algo que se palpaba. Señor, te pedimos que ese evangelio lo podamos vivir nosotros, que podamos ser testigos, Señor. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos auxilies, Señor, y que nos hagas entender que somos, Señor, la entidad más poderosa que tú has dejado en la tierra, la iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir como eso que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Danos la gracia, la sabiduría, el poder, la unción, que nuestras acciones, Señor, hablen más que 1000 palabras. Que nuestras acciones, tu palabra dice que somos libros abiertos, Señor. La gente se da cuenta de lo que hablamos, de lo que decimos y de lo que actuamos. Señor, que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Al estudiar la historia de la iglesia, Señor, podamos nosotros pensar, Señor, lo que tu iglesia ha pasado a través de los periodos, Señor, en todos estos más de 2000 años, Señor, y aún todavía sigue hacia adelante, Señor. Hay un coro que dice que la iglesia sigue caminando, solo se detiene en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando porque tu Espíritu está con nosotros, porque tu gracia, porque tu poder nos sostiene, tu mano nos alienta. Señor, gracias por este tiempo. Síguenos dando, Señor, esa hambre de tu palabra, esa sed de tu palabra. Vamos a salir, ve con nosotros, guárdanos, auxílianos, Señor. Danos la sabiduría, danos el poder, danos la autoridad, Señor. Líbranos de todo mal.
Líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación para que no nos dañe. Dios bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.